Bien. Continuamos. ¿Los compañeros que están en línea sí escuchan? Sí, doctora. Bien. Vamos a pasar el tema de hipercalcemia, sobre todo su abordaje y después de hiperparatiroidismo. La hipercalcemia, creo que yo les había comentado los valores normales del calcio sérico corregido por la albúmina, que va de 8.5 a 10.5. Entonces, en este caso, la definición de hipercalcemia es cuando ya el calcio corregido por la albúmina lo vamos a tener arriba de 10.5 miligramos por decilitro. Si van a utilizar el nivel de calcio ionizado, ese ya no tienen que corregir y generalmente eso es por arriba o mayor de 1.4. Tenemos aquí dos causas más frecuentes dependiendo si mi paciente documenté la hipercalcemia estando hospitalizando o abordándolo por consulta externa. La causa más común si mi paciente no está hospitalizado y es por consulta externa suele ser el hiperparatiroidismo primario, de hecho es la causa más común de hipercalcemia. Y si mi paciente está hospitalizado generalmente es porque tiene alguna afección y que haciendo el abordaje por esto, o porque tiene alguna situación en agudo, y entonces ahí generalmente las causas más comunes suelen ser hipercalcemias malignas, que tienen una aparición mucho más aguda o abrupta en comparación del hiperparatiroidismo. La hipercalcemia, dependiendo del nivel del calcio, la dividimos en leve, moderada y severa, que esto también nos va a interesar a nosotros o nos importa para ver qué tanto tratamiento le tengo que dar o la urgencia por corregir ese exceso de calcio. Leve sería si mi calcio corregido por albúmina va de 10.5 a 11.9, moderada cuando va de 12 a 13.9 y severa generalmente ya está cuando es arriba de 14 miligramos por decilitro. ¿Cómo se puede llegar a presentar? ¿Qué síntomas pudiera llegar a presentar mi paciente si tiene hipercalcemia? El sistema nervioso central puede presentar letargo, depresión, y generalmente esto los vemos con hipercalcemias de moderadas a severas. Es muy raro que mi paciente tenga alguno de estos síntomas con una hipercalcemia leve. Psicosis, ataxia, coma, síntomas neuromusculares, debilidad, miopatía proximal o hipertonía, y a nivel cardiovascular me puede generar hipertensión, bradicardia o un QT corto. A nivel renal, esto ya sería también, si los presentara, los síntomas neuromusculares y a nivel del sistema nervioso central los presentan cuando también es una aparición entre aguda y subaguda, ¿no? Los pacientes crónicos sí pueden tener síntomas o afección del sistema nervioso central, pero son mucho más leves o se van instaurando también de forma más lenta. A nivel renal, generalmente vemos disquiasis o cálculos renales, disminución de la tasa de filtrado glomerular, pero esto ya es cuando tengo una hipercalcemia también de larga presentación o de forma crónica. Recuerden que es una causa de poliuria porque la hipercalcemia puede condicionar una diabetes insípida nefrogénica, me puede condicionar acidosis hiperclorémica y nefrocalcinosis. A nivel gastrointestinal, náusea, vómito, estreñimiento y anorexia, y a nivel de piel, de hecho puede haber depósitos en relación al calcio y generalmente lo que se suele ver un poquito más común son calcificaciones metastáticas sistémicas. ¿Cuáles son estos son los tres principales mecanismos que me pueden generar una hipercalcemia? La primera es por una resorción ósea aumentada. Lo que genera esta resorción ósea aumentada generalmente es el hiperparatiroidismo primario. En el hiperparatiroidismo primario hay un exceso de PTH, y ese exceso de PTH de forma constante y continua lo que va a hacer es incrementar la resorción. Si se dan cuenta, hace rato que vimos osteoporosis estaba teriparatide, que de hecho es una PTH recombinante. Sin embargo, teriparatide la damos como impulsos y no es de forma constante. Entonces,
Ahí lo que estimula periparatida es la formación de hueso, pero si tengo una patología, que tengo un exceso de PTH y de forma constante esa elevación, me va a condicionar resorción ósea. Otra de las que condiciona resorción ósea es pacientes que tienen metástasis a nivel de huesos, eso va a condicionar una osteolisis, o pacientes que tienen intoxicación por vitamina D, o sea, que se están excediendo en el consumo de vitamina D, y eso me va a incrementar la resorción ósea. Otro de los mecanismos es el incremento de la absorción gastrointestinal de calcio, y esto también lo vemos en pacientes que tienen consumo excesivo de vitamina D, o que mi paciente tiene alguna patología que tiene incrementada la 1,25 de hidroxivitamina D. ¿Eso en qué pacientes los vemos? Generalmente en macrófagos, y sobre todo que están más activados, como en enfermedades granulomatosas, tienen la enzima que es la 1-alfa-hidroxilasa, y entonces pueden convertir ellos la 25 a 1,25, y en enfermedades granulomatosas o hasta en linfocitos, en pacientes que tienen linfomas, también puede haber un exceso en la producción de 1,25 de hidroxivitamina D. Y el otro mecanismo es por una disminución en la excreción renal de calcio, que eso también nos lo puede dar el hiperparatiroidismo. Si recuerdan, la PTH a nivel renal inhibe lo que viene siendo la resorción de calcio y de fósforo. Medicamentos como tiazidas disminuyen la excreción del calcio, y si mi paciente tiene alguna alteración genética como mutaciones en el receptor sensible a calcio, esto también me puede generar la excreción renal de calcio. Estos son los tres principales mecanismos que me pueden dar una hipercalcemia, y hay diferentes causas que vienen en esta tabla que me pueden generar esa hipercalcemia. La causa más común es el hiperparatiroidismo primario de todas estas causas que están acá. En este recuadro, HPT es hiperparatiroidismo, pero del hiperparatiroidismo tenemos tres, que es el primario, secundario y terciario. Porque si se dan cuenta, en hipocalcemia, bueno, que no lo hemos visto con el grupo C, pero podemos tener hiperparatiroidismo secundario y llamamos hipocalcemia, ¿no? No tanto hipercalcemia. De estos tres tipos de hiperparatiroidismo, el primario es el más común. ¿Y qué tenemos o qué patrón tenemos? Primero es una PTH intacta que está elevada, y esa PTH intacta en el primario me va a dar un calcio alto, hipercalcemia, un fósforo bajo, y generalmente ahí tenemos vitamina D, que es la 1,25 alta, ¿no? Por la activación de la 1 alta. En el hiperparatiroidismo secundario, generalmente son causas secundarias como déficit de vitamina D en pacientes con enfermedad renal crónica, y ahí está más activada también la PTH, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica, pero es por el exceso de fósforo, porque el paciente con enfermedad renal crónica no lo puede excretar. Entonces, ahí lo que tenemos en estos pacientes es una PTH alta, pero el calcio está bajo, tiene hipocalcemia, o simplemente está normal o normal bajo, el fósforo está alto y los niveles de vitamina D están bajos. En el hiperparatiroidismo terciario, generalmente lo más común es en pacientes que progresaron con enfermedad renal crónica y pasaron de un hiperparatiroidismo secundario a terciario, y le llamamos terciario porque en el hiperparatiroidismo secundario con enfermedad renal crónica, o que la causa sea enfermedad renal crónica, lo que genera ese estímulo constante de la activación de la PTH es que las glándulas paratiroides tengan una hiperplasia. Si ese estímulo continúa, esa hiperplasia se convierte en un adenoma de paratiroides o un tumor benigno con ya producción autónoma de PTH. Y cuando es terciario, lo que encontramos en el patrón es una PTH muy alta, ya estos pacientes tienen hipercalcemia, el fósforo está bajo o dentro del rango normal, y la vitamina D está baja. ¿Bien? En el terciario lo que encuentran es, bueno, esto es secundario, es consecutivo un paciente que tiene hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica te va a condicionar incremento de fósforo en la sangre. El exceso de fósforo es uno de los estimulantes también para la activación o liberación de PTH. Lo que va a generar es si no se da ningún tratamiento y está de forma constante activada la glándula paratiroides, va a seguir liberando PTH, genera una hiperplasia, y en el terciario ya esa hiperplasia se convierte en un tumor de paratiroides que es autónomo.
Y cuando es autónoma, lógicamente va a tener todavía mucho más producción de PTH. ¿Bien? Y ahí regresa el paciente con hipercalcemia, con fósforo, de hecho, dentro del rango normal o normal bajo, y la PTH está muy alta. Dentro de otras causas, la causa más común es el hiperparatiroidismo primario, pero hay otras causas, ¿no? Justamente dependiendo del mecanismo. Desde enfermedades malignas, también está la hipercalcemia maligna, que se asocia a tumores sólidos, productores del péptido relacionado a PTH. Está en enfermedades infecciosas o granulomatosas, como en tuberculosis, hay una mayor activación en relación a la 1-alfa-hidroxilasa y hay mayor producción de 1,25 de hidroxivitamina D. Intoxicación, por ejemplo, por vitamina D. Los diuréticos tiacídicos, recuerden que eso nos condiciona mayor retención en relación al calcio a nivel de la orina y puede condicionar hipercalcemia. Otra de las cosas que les ponen acá, inmovilización, si mi paciente está postrado por semanas, por meses en la cama, eso recuerden que incrementa la resorción ósea y me puede dar una hipercalcemia. Bien. Si ya tenemos en mi paciente que documenté la hipercalcemia y la definición es calcio sérico corregido más de 10.5, el calcio iónico más de 1.4 milimoles. Lo que tenemos es orientarnos, ¿no? Si mi paciente es de consulta externa, quizás lo más frecuente va a ser hiperparatiroidismo, si está hospitalizado, y lógicamente si ya sé que tiene cáncer o que tiene tuberculosis, lógicamente ya me voy orientando hacia cuál sería la causa de la hipercalcemia. Hacer una historia clínica detallada, una exploración física, y si tiene un medicamento que sé que puede condicionar hipercalcemia, como es el diurético tiacídico, pues tendría que suspenderlo para valorar si pudiera ser por esa situación. Lo que sí tenemos que medir es, después de que corroboro esa hipercalcemia, medir PTH, ¿no? Porque en base a ella vamos a ver si la PTH está suprimida, qué causas podrían ser, y si mi PTH está normal, inapropiadamente normal, o está alta, eso ya me está orientando hacia un hiperparatiroidismo, ¿no? Exceso de PTH. En estos casos también utilizamos el término de inapropiadamente normal. Recuerden que la PTH inhibe su secreción con niveles de calcio alto. Entonces, si yo tengo un calcio alto, lo esperado de hecho sería que mi PTH esté suprimida, no esté normal o no esté alta. Empezando, si mi PTH está dentro del rango normal, pero tengo hipercalcemia o está alta, recuerden que los valores normales de la PTH van de 10 a 65. Si por ejemplo tengo un paciente que tiene calcio de 12 y mi PTH está en 40, eso es inapropiadamente normal para ese nivel de hipercalcemia. Y lo que hacemos acá, en causas en este punto, con una PTH normal o normal alta, lo que solemos solicitar ahí es medición de calcio en orina de 24 horas. ¿Por qué? Las dos causas principales es el hiperparatiroidismo primario o el hiperparatiroidismo terciario y lo que viene siendo la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Por qué tenemos que identificar estos dos? Por el tratamiento. En la hipercalcemia hipocalciúrica familiar realmente no requiere manejo quirúrgico, en cambio en el hiperparatiroidismo primario o terciario, el tratamiento de elección es quirúrgico. Al medir el calcio en orina de 24 horas, y si lo tengo bajo, y además tiene antecedentes familiares, porque esta es una enfermedad autosómica dominante, y tiene a un familiar directo que también tiene este tipo de patrón en relación a PTH alta, el calcio alto y el calcio en orina bajo, me va a estar orientando hacia esta patología que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y generalmente en ello, repito, nada más se da vigilancia, no es necesario dar algún tipo de tratamiento en específico. En cambio, si mi calcio en orina está dentro de rangos normales o está alto, generalmente lo normal de calcio en orina en 24 horas es de 200-250 miligramos en 24 horas, menor a eso. Si está normal o está alto, entonces ahí podemos clasificar a nuestro paciente hiperparatiroidismo primario o terciario. Créanme, el terciario, si la función renal de mi paciente está bien, ese va a ser un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Si el paciente ya se conoce con enfermedad renal crónica y generalmente estos pacientes ya llevan 10, 20 años, están con tratamiento sustitutivo, básicamente ahí ya lo puedo catalogar a mi paciente como hiperparatiroidismo terciario.
Ahora, si mi PTH está suprimida, claramente aquí sí voy a tener valores de PTH menos de 10, que es lo normal. Lo que me va a estar sugiriendo principalmente que puede ser por malignidad, dependiendo del contexto de mi paciente. Sin embargo, hay algunas endocrinopatías que también tendríamos que descartar. El hipertiroidismo, el exceso de hormonas tiroideas me puede incrementar la resorción ósea y me puede condicionar hipercalcemia. Entonces, si yo estoy revisando a mi paciente y tiene datos de tirotoxicosis, pues ya sé que también le tengo que pedir un perfil tiroideo para descartar esa otra causa, ¿no? No nada más quedarme con esta situación. Y si el contexto de mi paciente es un paciente que ha perdido peso, que ya tiene antecedente de cáncer de mama o tiene antecedente de cáncer a nivel de pulmón, lógicamente me va a estar orientando hacia cuál sería el posible mecanismo que esté generando esa hipercalcemia. De aquí, en relación a la hipercalcemia de causa maligna, tenemos estos otros tres mecanismos, que un tumor sólido que está produciendo PTH-RP o péptido relacionado a PTH, y esto lo vemos en tumores sólidos, que mi paciente tenga metástasis óseas, y entonces me va a estar condicionando lisis, osteolisis a nivel óseo, o que mi paciente esté produciendo un exceso de 1,25 hidroxi por mayor activación de la 1-alfa hidroxilasa, y generalmente eso lo vemos más en linfoma o en enfermedades granulomatosas como tuberculosis, ¿no? Que eso como tal no sería algo maligno, pues, pero también me puede dar ese mecanismo, ¿sí? Podemos medir PTH-RP, quizás no en todos los laboratorios, pero se puede medir, si mi sospecha es que fuera eso. Sin embargo, a veces no es necesario, o sea, si ya sé que mi paciente tiene un tumor sólido, tiene hipercalcemia, mi PTH está suprimida, descarté las otras causas de hipercalcemia, entonces yo puedo deducir que tiene hipercalcemia por producción de PTH-RP y no tengo la disponibilidad de medirlo. En relación a la 1,25 hidroxivitamina D, sí la podemos medir, y lógicamente en este contexto encontraría esa 1,25 hidroxi elevada. Muy bien. De aquí, en sí es el mismo diagramita que les mostré hace un momento, pero ya en todo el contexto. Y tener en cuenta, tengo hipercalcemia, solicito mi PTH, y eso sí se lo sugiero, en el sentido de que aunque tengan un paciente que tiene un tumor, de todas maneras se tienen que medir la PTH, aunque ustedes digan, ay, pues lo más seguro es que me la encuentre suprimida, no. Sucedió justamente hace poco una paciente que le estaban viendo oncología desde hace 8 años, ¿no? Tuvo un tumor a nivel de la mano, le tuvieron que quitar gran parte de su mano, y hipercalcemia, ingresaba y lo único que decían, ay, lo más seguro es que tenga metástasis ósea, y no tenían ninguna medición de PTH, ¿no? Se hace la medición de PTH y la PTH estaba en 800, y esa paciente tenía hiperparatiroidismo primario, que eso es fácilmente manejable. Entonces, aunque tengan a un paciente que esté en contexto de cáncer, también puede tener hiperparatiroidismo primario y se manejan completamente diferentes. Entonces, por eso los abordajes deben de ser de esta manera, ¿bien? Si tiene la PTH alta, miden el calcio urinario. Si está bajo, se asocia más a hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Si tiene el calcio urinario alto o normal, hiperparatiroidismo primario. Aquí les estoy colocando esto de NEM, porque es neoplasia endocrina múltiple. Ahí dependería también del contexto del paciente. Si mi paciente tiene antecedente de que tiene 1 o 2 familiares con cáncer medular de tiroides, o que ya tengan también antecedente de hiperparatiroidismo, ahí me está hablando de que es un problema genético, y una de las principales causas es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, ¿no? Que se asocia a cáncer medular e hiperparatiroidismo. Sin embargo, es mucho menos frecuente. Las causas esporádicas más comunes es el simple hiperparatiroidismo primario. Del otro lado, si tengo mi PTH baja o suprimida, lo más recomendable es que si pudieran medir estos dos marcadores, que sería la 1,25 hidroxi y el PTH-RP, esto los va a orientar también. Sin embargo, recuerden, PTH-RP lo encuentran más a tumores sólidos, o hay tumores neuroendocrinos productores de PTH, que es muy raro, o la 1,25 si está alta, linfoma o enfermedad granulomatosa. Si está normal, que esto no viene en el otro diagrama que les había mostrado,
se mide también, o hay forma de medir la 25-hidroxi, no la 1,25. Si esta está normal, pensar en endocrinopatías, aunque creo que si hicieron una buena historia clínica y el interrogatorio ya lo hubieran podido obtener de ahí. O también el mieloma múltiple puede tener este patrón, ¿no? Realmente el mieloma múltiple les puede condicionar hipercalcemia, pero en un solo 20%. Bueno, ¿qué pasaron por hemato? No, pero el mieloma, porque después lo asocian mucho en relación a que mieloma, todos los pacientes con mieloma tienen que tener hipercalcemia, ¿no? Solamente lo presentan un 20% los pacientes con mieloma. Y si esa 25-hidroxi está alta, pensar en una intoxicación por vitamina D. Dime. Hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Digo que en esta no vamos a ir a vitamina. Sí, sí. Es por eso la importancia de poder diferenciar ese patrón de una PTH hipercalcemia, PTH alta, y si el calcio está bajo, y además si tiene antecedentes familiares, sí se puede hacer la mutación. Y es una mutación que va dirigida al receptor sensible al calcio, y generalmente lo que sucede ahí es que el set point está cambiado, ¿no? Entonces va a detectar niveles, o tiene que haber niveles como más altos de calcio para que pueda inhibir a la PTH. Entonces, si quieren estar completamente seguros, se haría esa medición de esa mutación, pues, pero el tratamiento es realmente vigilancia. Ahorita, más adelante, vamos a ver lo que es el tratamiento del hiperparatiroidismo primario. Dime. ¿Qué quiere decir el 2D y el de 1,25-hidroxi? ¿Es el dihidroxi? Dihidroxi, sí. ¿Y el otro no es dihidroxi? No. Bueno, lo que ya les había mencionado de la neoplasia endocrina múltiple. Y ahí está, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, exautosómica dominante. Generalmente los niveles de calcio van de 10 a 12, la PTH está normal o un poco elevada, y los niveles de calcio en orina 24 horas son menos de 50 miligramos en 24 horas, o la relación calcio-creatinina menos de 0,01 en la orina. Bien. Tienen la hipercalcemia, iniciaron el abordaje, ya saben cuál es la causa de esa hipercalcemia, entonces tenemos que iniciar un tratamiento. Teóricamente sería específicamente esa causa, ¿no? Si tengo intoxicación por vitamina D, pues quitarle la vitamina D, ¿no? Va a ser mucho más difícil si mi paciente tiene metástasis óseas, lógicamente yo tengo que dar un tratamiento más crónico, ¿no? O si mi paciente tiene tuberculosis, una enfermedad granulomatosa o tiene linfoma, es diferente el tratamiento también que solemos dar ahí, dependiendo de la causa. Y generalmente el objetivo es, si sé que está incrementada la resorción ósea, como es en el hiperparatiroidismo primario, generalmente ahí utilizamos los bifosfonatos o podemos utilizar calcitonina. Si está incrementada la absorción de calcio, que generalmente eso es por incremento de intoxicación con vitamina D, pues lógicamente tendría que quitar esa vitamina D y dar una dieta baja en calcio. Si la excreción renal de calcio está inhibida, generalmente eso, si estoy utilizando un diurético tiacídico, pues lo tengo que disminuir, lo tengo que quitar. Y generalmente digamos expansión de volumen o diurético, pero ahora de ASA, ¿no? Que ese me incrementa la excreción de calcio. Eso es muy general, pero si mi paciente tiene hipercalcemia leve, que nada más llega hasta 11, no tengo que sobrehidratar a mi paciente, nada más se le dice ingiera en su casa de 2 a 3 litros de agua, porque recuerden que la hipercalcemia genera un efecto diurético, va a tener mayor excreción en relación a orina, porque hacen como un tipo de diabetes insípida nefrogénica. Entonces sí se les pide más que estén bien hidratados. Sin embargo, si el paciente llegó con un calcio arriba de 12, arriba de 13, realmente ahí en algunas ocasiones sí necesitamos hospitalizar al paciente. ¿Para qué? Para hidratarlo y condicionarles lo que sería una diuresis salina. Y en este caso lo que utilizamos es administración de solución salina y dárselas a cargas o en infusión continua que va de 125 a 150 mililitros por hora, ¿no? El objetivo ahí es hidratar, porque generalmente ya con hipercalcemias más importantes genera deshidratación por la pérdida de líquidos. Se puede dar diurético de ASA, que es la furosemida. Sin embargo, eso lo damos si ya después de que yo estoy hidratando a mi paciente, ya estoy viendo que tiene datos de sobrecarga hídrica, es cuando agrego el diurético de ASA. No lo doy desde un inicio, porque si doy
diurético de asa y no hidratado a mi paciente, lógicamente lo voy a deshidratar todavía más. ¿Vale? El objetivo sería inducir una diuresis de 3 litros al día. De ahí tenemos algunos medicamentos que nos pueden ayudar para el tipo de, o la causa que nos esté generando esa hipercalcemia. Bifosfonatos, el que tenemos disponible vía intravenosa, acá en México es el ácido zoledrónico, y ese lo solemos utilizar si, por ejemplo, el paciente tiene de causa que tiene metástasis óseas. Ahí era lo que les mencionaba hace un momento. El oncólogo no utiliza nada más el ácido zoledrónico una vez al año, lo utiliza ahí una vez al mes, y entonces son dosis mucho más altas, ¿no? En este caso, también otras opciones de medicamentos que tenemos son glucocorticoides, pero los glucocorticoides estarían indicados si la causa es por un exceso de 1,25 de hidroxivitamina D, o sea, en linfomas o en enfermedad granulomatosa. La calcitonina lo podemos dar realmente en cualquiera de las causas. Esa es de forma aguda, generalmente si tengo una hipercalcemia severa y no tengo ahorita acceso a ácido zoledrónico o a denosumab, y generalmente se da por periodos pequeños de tiempo porque puede hacer taquifilaxia. O sea, tiene un efecto rebote, aunque yo siga dando la dosis de calcitonina, puede otra vez rebotar hacia hipercalcemia. Y tenemos también la opción de denosumab. Una diferencia de denosumab con ácido zoledrónico es los pacientes que tienen una hipercalcemia importante, moderada, severa, por la diuresis excesiva que están teniendo, me puede generar daño renal. Entonces, recuerden que los bifosfonatos están contraindicados si tengo una tasa de filtrado glomerular menos de 30, y si el paciente tiene daño renal, pues básicamente no puedo dar ácido zoledrónico, y lo que podemos dar es denosumab. El denosumab lo que me va a generar, los dos son antirresortivos, básicamente sería en causa que está incrementada la resorción ósea para ayudarme a mejorar esa hipercalcemia. Acá nada más está desglosado el estado de hidratación, solución salina, que puede ser a estos mililitros. También va a depender mucho del paciente, ¿no? Si tengo un paciente con enfermedad renal crónica, quizás no le puede dar 200 mililitros por hora, porque si no lo voy a sobrecargar más rápido. Si tengo un paciente adulto que tiene 80, 90 años, precisamente no le voy a poder dar esta carga, entonces ahí se tiene que individualizar. O sea, aunque la guía les diga que tienen que dar grandes cantidades de administración de solución, ¿no? Siempre vean el estado de ese paciente y quizás no le puedan dar 200 y le tengan que dar solo 50 o 60 para evitar que se sobrecargue tan rápido. Bifosfonatos en México, como ya les decía, el ácido zoledrónico, agentes antirresortivos, ya está la calcitonina, y también tenemos al denosumab, y glucocorticoides si el paciente tiene mieloma múltiple, linfoma, enfermedad granulomatosa, o si llegara a tener también intoxicación por vitamina D, eso también le puedo dar yo un glucocorticoide. Y generalmente ahí lo que solemos dar es dexametasona. Bien. Vamos a tener este casito clínico para pasar al otro tema, que es de las causas más importantes de hipercalcemia, que es el hiperparatiroidismo. Tenemos a una mujer que tiene 45 años, sin antecedentes de relevancia para su padecimiento actual. Inició a los 30 años con dolor tipocólico en el flanco derecho, irradiado hacia la fosa lumbar, un EMA de 10 de 10, más náuseas, vómitos, una semana de evolución. Su médico le da el diagnóstico de litiasis renoureteral por ultrasonido. Tiene además dolor en el hombro derecho con limitación en la movilidad y debilidad del miembro pélvico izquierdo por aumento del volumen de la muñeca derecha. Y en sus radiografías simples se reportan lesiones líticas en el húmero y en el fémur. Se hace una biopsia de hueso y reportan una neoplasia no especificada de células gigantes. Llegó al Instituto de Nutrición en el 2003 y estos son sus estudios de laboratorio iniciales. Niveles de glucosa bien, marcadores de función renal bien, entonces ahí por lo menos estamos descartando enfermedad renal crónica. Sodio, potasio, cloro están bien, leucocitos ligeramente elevados en 12.000, niveles de hemoglobina, plaquetas bien,
Todas estas son pruebas de funcionamiento del hígado que están dentro de rangos normales, albúmina de 4.18. El examen general de orina solamente reportaba cristales de oxalato de calcio. Y, digamos, estos eran como los más importantes, en el sentido de que tenía un nivel de calcio en 13.3, que ya sería una hipercalcemia moderada. Corregido por albúmina te da 13.15. El fósforo estaba en 2.05, acá estaba un poco más bajo. El magnesio dentro de rangos normales. Se mide una PTH, creo, ya les comenté que la PTH, el valor normal va de 10 a 65, y la paciente tenía 1275, ¿no? Entonces, por lo menos ahí ya tiene una PTH alta, tiene una hipercalcemia, y entonces tenemos ahí un hiperparatiroidismo primario, ¿bien? Y el calcio de orina de 24 horas está en 301. Eso sería, les dije que era hasta 200, 250, entonces tiene hipercalciuria. De ahí ya descartaron hipercalcemia hipocalciúrica familiar, y entonces esto sería hiperparatiroidismo primario, ¿no? Estas son las radiografías de la paciente. Esta paciente lo más seguro es que ya llevaba años con el hiperparatiroidismo, porque una de las afecciones que ya es raro ver en los pacientes son estas afecciones a nivel de hueso, que después los confunden con tumores de células gigantes, pero en sí este es secundario al hiperparatiroidismo que dejamos progresar por largos periodos de tiempo. Esta es la lesión ósea que tenía la paciente, que son lesiones con imagen de burbuja de jabón, y esa es una de las series óseas. Tenía otra lesión a nivel del húmero, a nivel de sus manos tenía estos que también les conocemos como tumores pardos. ¿Y qué se tiene que hacer ahí? Que ahorita es lo que vamos a abordar. Ya sabemos que es un hiperparatiroidismo primario. La causa más común de los hiperparatiroidismos primarios son tumores a nivel de alguna de las 4 glándulas paratiroideas productores de PTH. Entonces, para localizar esos tumores, tenemos 2 estudios que pueden ser un ultrasonido de cuello para ver paratiroides, o el otro también utilizamos aquí en medicina nuclear, que son gammagramas de paratiroides. Ya no son de tiroides, son de paratiroides. Y lo que se trata de ver es ese tejido funcional que está trabajando en exceso, y en este caso de la paciente hubo mayor captación a nivel de la glándula paratiroides inferior del lado derecho, que sería esta. Y entonces aquí se cataloga como un adenoma paratiroideo de la glándula paratiroides inferior. Acá les ponía que cuál es la impresión diagnóstica, pues es un hiperparatiroidismo primario con un tumor paratiroideo, que estos son benignos, bueno, en la gran mayoría de los casos son tumores benignos. ¿Y cuál sería el manejo indicado? No sé si alguien ya lo sepa. Y creo que ya más o menos se los comenté. Quirúrgico, ¿no? Eso va a resolver el caso de la paciente. Sin embargo, hay otro punto que tenemos que considerar. Esta paciente ya llevaba años con el hiperparatiroidismo. Ella tenía un exceso o un incremento importante en la resorción ósea. Se le hace a esta paciente una paratiroidectomía inferior derecha. El reporte de patología o transoperatorio era de un adenoma de paratiroides, que es un tumor benigno. Pero algo, y por eso les puse este casito, viendo tanto lo de hipercalcemia y hipocalcemia, es de que después de la cirugía hay que estar vigilando los niveles de calcio, porque ese tumor lo que hizo en las otras 3 glándulas paratiroides es que se bloquearan, ¿no? Si ya las otras glándulas paratiroides que están trabajando de forma normal detectan que alguien está trabajando en exceso, lo que hacen ellas es bloquearse. Cuando se le quita al paciente el tumor de paratiroides, ahora lo que puede condicionar es que esas otras glándulas paratiroides no respondan de forma adecuada, y ahora no va a haber producción de PTH, o puede haberla pero no de forma adecuada. Lo que hace esta paciente es algo que se llama síndrome de hueso hambriento después de la paratiroidectomía, y lo que se condiciona ahí, si se dan cuenta los niveles de calcio, este es luego inmediatamente después de la cirugía, pero después de esto van disminuyendo, ¿no?
Lógicamente acá ya le estábamos dando, o se le estaba administrando a la paciente calcio. Sin embargo, lo que sucede acá es que tienen los pacientes hipocalcemia, hipofosfatemia y pueden tener hipomagnesemia, pero es por algo que le llamamos síndrome de hueso hambriento. Estaba tan incrementada la resolución ósea, le quitas el estímulo que incrementaba la resolución ósea y ahora lo que quiere el hueso es recuperar ese calcio, ese fósforo y ese magnesio que no se le había dado en todo este tiempo. ¿Bien? Entonces, después de este tipo de cirugías, lo que tenemos que vigilar es que no haga este tipo de síndrome, que presentan hipocalcemia, hipofosfatemia hipomagnesemia. Y lo que hacemos acá es simplemente dar sustitución con calcio, fósforo y magnesio. El hiperparatiroidismo primario se produce con una producción excesiva de la PTH que condiciona hipercalcemia manifiesta. Es la causa más común en sí de hipercalcemia. En la gran mayoría los pacientes son asintomáticos. La incidencia va de 42 casos por 100.000 habitantes. La prevalencia va de 4 a 1.000 en mujeres de más de 60 años. Es también más común en mujeres. Y dependiendo la causa o la etiología, lo más común es que sean adenomas de paratiroides, que son tumores benignos, hasta en el 80% de los casos, y que estos sean esporádicos. O los pacientes también pueden tener una hiperplasia de las glándulas paratiroides, pero tener hiperplasia en las 4 glándulas, y eso se puede presentar de 10 a 15%, y es más común encontrarlo en pacientes con neoplasia endocrina múltiple, y generalmente estos pacientes son pacientes jóvenes, menos de 40 años, ¿no? El hiperparatiroidismo primario, lo más común es que sea en pacientes arriba de 40, de 50 años, pero si ya se presenta en un adulto menor de 40 años, siempre hay que descartar causas hereditarias. Y el carcinoma o tumor maligno de glándulas paratiroides es muy poco frecuente y va de 1 a 2% de los casos. Como les mencionaba, la gran mayoría de los pacientes están asintomáticos, y entonces, si es un paciente que estamos abordando en consulta externa, generalmente es un hallazgo el que se nos ocurrió pedirle un nivel de calcio y lo encontramos elevado, ¿no? Y empezamos el protocolo. Entonces, la gran mayoría van a estar asintomáticos, y si tienen síntomas, generalmente los encontramos por afección a nivel de hueso, como lo presentó la paciente, pero también pueden generar problemas a nivel renal, como litiasis renal, que la litiasis renal puede ser por muchas causas, pero una de ellas puede ser el hiperparatiroidismo primario, y si mi paciente tiene datos clínicos en relación a la hipercalcemia. A nivel óseo, recuerden, el hiperparatiroidismo primario me incrementa resolución ósea, y por lo tanto estos pacientes también pueden tener osteopenia u osteoporosis. O si no, de las otras afecciones son los tumores pardos, como en el ejemplo de la paciente, que le llamamos también a ellos osteoitis fibrosa quística. Esta paciente, por este T-score que tendría, es a nivel de la cadera. Si lo alcanzan a ver, ¿no? El T-score. ¿Osteopenia? ¿No? Recuerden que el diagnóstico de osteoporosis es un T-score menor de menos 2.5, ¿no? Entonces, todos los puntos que se dan cuenta, lo que más nos interesa es cuello a nivel femoral y cadera total, y esos dos puntos están menores de menos 2.5, entonces es osteoporosis. Otra de las afecciones son estos tumores pardos que podemos encontrar tanto en huesos largos como, principalmente es en huesos largos. Otra característica de afección en hueso es a nivel de cráneo, que tienen este puntilleo que le llamamos en sal y pimienta. A nivel renal, lo que puede condicionar el hiperparatiroidismo primario es litiasis renal, nefrocalcinosis, puede condicionar disminución de la función renal y nos puede condicionar por la hipercalcemia una diabetes insípida nefrogénica. La misma hipercalcemia
y también es severa, y eso lo está condicionando el hiperparatiroidismo primario, son los diferentes síntomas, ya sea a nivel del sistema nervioso central, que ya habíamos visto previamente. El abordaje es precisamente el que ya acabamos de ver. Tengo elevación de calcio iónico o calcio sérico. Mi fósforo puede estar, generalmente está normal, o en algunos pacientes puede estar bajo, y la PTH intacta puede estar dentro del rango normal o lógicamente alto, inapropiadamente normal o alta. El diagnóstico, no nada más solicitamos el calcio, el fósforo y la PTH, se suele solicitar también ver cómo está la función renal, porque lo utilizamos también en relación al criterio para decidir el tratamiento. Se solicita una depuración de creatinina en orina de 24 horas, el calcio en orina de 24 horas para descartar hipercalcemia y hipocalciúrica familiar, una densitometría ósea para ver la afección y un ultrasonido renal para ver si ya tiene también afección a nivel renal. Si ya hicimos el diagnóstico bioquímico de hiperparatiroidismo primario y descartamos hipercalcemia hipocalciúrica familiar, el siguiente paso es localizar si tiene mi paciente adenoma de paratiroides, que es lo más común, o pudiera llegar a tener hiperplasia de paratiroides, porque el tratamiento va a ser diferente. Para eso solicitamos 2 estudios de imagen para la localización, que es un ultrasonido de cuello, sobre todo para ver paratiroides, y el otro es el gammagrama de paratiroides. En este paciente, por ejemplo, ahí captó el trazador y podemos decir que es un adenoma de paratiroides. Si mi paciente tiene hiperparatiroidismo primario y no capta en el gammagrama de paratiroides, lo que me está sugiriendo es que lo más seguro es que tenga hiperplasia de paratiroides o que pueda tener un tumor ectópico, ¿no? Fuera de cuello, pero eso es menos frecuente. Y en el ultrasonido de cuello, por ejemplo, en esta imagen, esta es la tráquea, lóbulo tiroideo del lado derecho, el disco, lóbulo tiroideo del lado izquierdo, y aquí se observa este tumor que es independiente de la glándula tiroides, porque aquí está la cápsula, y este sería un adenoma de paratiroides que está del lado izquierdo. ¿Para qué sirve localizar este tipo de lesión? Es sobre todo para la referencia a cirugía, para la resección. Si estoy documentando un adenoma de paratiroides, lo que tiene que hacer el cirujano es quitar este tumor, ¿bien? Pero en algunos casos, no en todos los casos, se da tratamiento quirúrgico. Clasificamos al hiperparatiroidismo primario en sintomático o asintomático, ¿no? La gran mayoría son asintomáticos, pero hay otros criterios para decir si mi paciente va a requerir manejo quirúrgico o no. Y estos son los criterios para realizar una paratiroidectomía, que generalmente en estos criterios o indicaciones de manejo quirúrgico es si tengo un calcio mayor de 1 miligramo del límite superior normal, o sea, que esté más de 11.5 miligramos. Si el paciente tiene una hipercalcemia severa, más de 14, si la tasa de filtrado glomerular es menos de 60 en mi paciente, si ya tiene litiasis renal, si tiene una densitometría ósea con un T-score menor de menos 2.5, si la edad de mi paciente es menos de 50 años y si no es posible la vigilancia médica. O sea, si cumple uno de estos criterios mi paciente, generalmente es indicación de manejo quirúrgico, porque si no cumple estos criterios y nada más tiene una, bueno, y si ya documentamos hiperparatiroidismo primario, podemos de hecho dejar en vigilancia al paciente. Y la vigilancia, generalmente, o que no cumple sus criterios, o no tiene criterios quirúrgicos, le podemos dar tratamiento si tiene afección a nivel óseo, con bifosfonatos, al oxígeno, o está ese otro medicamento que se llama cinacalcet, que es bloquear la liberación en sí de la PTH. ¿Bien? Si no cumple criterios. O hay pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario, pero son pacientes de 80 y tantos años y ya tienen alto riesgo cardiovascular, y lógicamente no los vamos a someter a manejo quirúrgico y se le puede dar un tratamiento farmacológico. Y cumple las indicaciones de quirúrgico. Ajá, pero si tiene alto riesgo cardiovascular, lógicamente siempre se valora riesgo y beneficio. Si no cumplió las indicaciones de quirúrgico, aunque no tenga alto riesgo cardiovascular, se le puede ofrecer solamente vigilancia al paciente y estarlo monitorizando cada 6 a 12 meses para ver si llegará a cumplir alguno de estos criterios. ¿Alguna duda o pregunta que tengan?
apenas. Pero aquí dijo que hacen los viajes en mecanismo de ¿Verdad? el mecanismo de paratiroidismo primario, algo de los No, y los glucocorticoides hacen hipercalcemia. Y es hipercalcemia causada por exceso de 1,25 dihidroxi, porque está más activada la 1-alfa. Entonces ahí sí te sirve el glucocorticoide. Pero si no es causada por eso, el glucocorticoide no te va a servir. O sea, si es causada por incremento en la resorción ósea, ahí más bien es un bifosfonato. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Pues listo. El grupo B creo que terminamos hoy. Mejor con los del grupo C. Nada. Doctora, Ah, sí. En línea. Díganme. ¿puede volver a mostrar las indicaciones de radiología cuando hay enfermedad ósea? Lo de huesos largos y cráneo. Indicaciones de radio. Ah, las manifestaciones. Sí, perdón, ¿Óseas? sí. Ajá. ¿Esta? Sí, ¿podría repetirme cómo se llaman? De manifestaciones óseas en el hiperparatiroidismo primario, puedes tener osteoporosis, que eso pues lo diagnosticas con una densitometría ósea, y las otras manifestaciones es esto, osteitis fibrosa quística, que lo puedes encontrar, por ejemplo, en cráneo, características en sal y pimienta, que es este puntilleo o cambios en relación a que ves puntitos un poquito más oscuros, como en esta imagen, ¿no? Y en huesos largos encuentras lo que son los tumores pardos. Como los tumores pardos son estos. Si ven que está más radiolúcido, estas lesiones, esos son Ok. tumores pardos. ¿Sale? Y en cráneo encuentras esto que es en sal y pimienta. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Maestra, ¿podría subir la presentación porque me quedé en algunas notas que hizo como a medias? Ah, sí. No, estas sí se las voy a subir. Nada más que lógicamente quería terminar el tema. Hoy que termino con el grupo C, hipocalcemia, entonces después de eso se subiría la presentación. Muchísimas gracias, doctora. Nada. En el caso de una hiperplasia de paratiroides, en el gamagrama no habría captación, ¿verdad? En la glándula. No, no habría captación. Solamente te capta si hay un tumor. Lógicamente tumor productor de PTH, ¿verdad? Ok, gracias. De nada. Bien, con el grupo C empezamos a las 9 la clase de hipocalcemia.